Muy buenas tardes, jovencitos. Hoy tenemos un tema interesante en el curso de historia. Hoy vamos a hablar acerca de la ilustración. Muy bien, la ilustración. Muchos se hacen tales preguntas, ¿no? ¿Qué es la ilustración? En realidad, dentro de la concepción de la historiografía, la ilustración es el punto central de las grandes rebeliones, revoluciones, sublevaciones, levantamientos y conspiraciones que se dieron a lo largo de la historia dentro del siglo. ¿Qué siglo? XVIII. El siglo XVIII. Muy bien. Cuando entramos al siglo XVIII, entramos a un siglo diferente al humanismo y el renacimiento. Un siglo de crítica, un siglo de reflexión, un siglo en el cual estos hombres, bajo el fundamento filosófico de sus pensamientos, van a buscar eliminar las clases sociales. ¿De quién estamos hablando? De los representantes. Y estos representantes de la ilustración eran los llamados burgueses. Vamos a poner por aquí los burgueses. Profesor, antes de explicar qué era la burguesía, o en todo caso, por qué ellos impulsaron todos estos grandes cambios, vayamos a ver qué es la ilustración. La ilustración es, en primer lugar, una corriente de pensamiento, para muchos filosófica, porque la tendencia de la ilustración es abierta hacia diferentes campos de la ciencia, incluso la parte de la misma ciencia representada por Sir Isaac Newton. Profe, ¿pero qué es más la ilustración? ¿Con qué otros nombres era conocido? La ilustración era conocida con qué otros nombres, dígame. El siglo de las... El siglo de las luces. ¿Y por qué? ¿Por qué el siglo de las luces? ¡Claro! Porque en ellos va a brillar la luz, valga la redundancia, en ideas que van a ser prometedoras para el pueblo, nuevas. De ahí también las nuevas ideas. Nuevas ideas. Pregunto, ¿qué nuevas ideas propugnan los representantes de la ilustración? Por ejemplo, John Locke, el padre de la ilustración, en ensayos sobre el entendimiento humano, plantea un montón de preceptos y conceptos que hoy lo utilizamos, por ejemplo, como por ejemplo la tolerancia. Él es el padre también de la libertad como tal, del liberalismo. ¿Qué propone Voltaire en Cartas Filosóficas? Que la monarquía absoluta entre en un cambio y pasemos a la monarquía constitucional. En pocas palabras, estos personajes se adelantaban al tiempo, ya que la monarquía absoluta, el antiguo régimen, estaba en desfase, en decadencia. Ahora, volvamos por acá, nos falta un punto más. Si la ilustración es el siglo de las luces, es o son las nuevas ideas, ¿qué más era la ilustración? Claro, el siglo de la iluminación. ¿Se acuerdan que como broma yo les dije? El tiempo de los Illuminatis. ¿Podrá haber una relación? Quizá. Profe, el tiempo de la razón, ya que el fundamento y el talón de Aquiles de la ilustración fue justamente eso, la concepción filosófica
del racionalismo. La razón. Todo lo que dices tiene que tener una prueba. La verdad ya no era una cuestión de Biblia o una cuestión de Dios. La verdad se tenía que fundamentar. La verdad se tenía que observar como tal. Observar. Y en medio de la observación, comparar, analizar los hechos que se dan. Si se dan cuenta, la Ilustración en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, con sus nuevas ideas, con la Iluminación, ¿qué busca? Busca sacarnos de los mitos, de las ideas desfasadas de la Iglesia. Y ojo, y también de políticas obsoletas como el antiguo régimen o la monarquía absoluta. Ellos propugnaban que vuelva la democracia, que venga la república, pero eso tiene un proceso, decía Voltaire, el máximo crítico de la Ilustración. Él decía, primero lo que debemos implantar es una monarquía constitucional, como la que hoy tiene Inglaterra. ¿Quién de ellos? Pregunta para tu casa. Pregunta que tienes que responder porque vino el examen de admisión. ¿Cuál de los representantes de la Ilustración planteó que la democracia debería de implantarse y devolver al antiguo régimen, o sea, a la monarquía absoluta? Volvamos por acá. Tanto Francis Bacon con el empirismo. ¿La razón con quién? René Descartes. Y entre otros personajes como Immanuel Kant son parte de la Ilustración. Y como había mencionado, Newton también. Y muchos más personajes. Pero los que están concentrados en el examen de admisión, en la parte histórica, son John Locke, el padre de la Ilustración; Voltaire, el hombre más crítico hacia la Iglesia y a la monarquía absoluta; Montesquieu, el que pidió ¿qué cosa? ¿La división de qué? Poderes. ¿De qué? Poderes. ¡No escucho! Poderes. Claro, y en su obra más, ¿cuál es su obra máxima? El espíritu de las leyes. Hablando de iluminación, voy por acá. Rousseau, obra. Vamos, muchachos. Y que esperen, que se haga la luz. Y se dice. Bien, Rousseau, obra máxima. El contrato social. Ahora yo te pregunto, chibolo, niño, joven, académico, ducho, te pregunto, en el contrato social, ¿qué menciona Rousseau? ¿De qué habla en sí? Él dice que hay un pacto, ¿no?, entre el antiguo régimen y la Iglesia, de que los que nacen ya es que como si estuvieran haciendo como un contrato, el contrato a pagar impuestos elevados, el contrato a que tu vida no vale nada, a que tu vida sencillamente está direccionada a lo que dice el rey o a lo que dice la Iglesia. Por eso es que Rousseau acá habla del derecho a la vida. Pero profe, el derecho a la vida no habla John Locke también. Pero Rousseau, como un tremendo filósofo, también habla acerca de la educación en su obra. ¿Qué obra? El Emilio. Y ahora yo les pregunto, el Emilio, ¿de qué trata? Sobre una educación moderna, sobre una escuela nueva.
Y en el Emilio él dice, ¿no? Sujetamos acá las cosas, que los que educamos no hemos venido a este mundo a formar médicos, abogados, profesores, qué sé yo, cualquier carrera, sino que hemos venido a este mundo a formar, sobre todo, seres humanos. Y el cual creo que hasta el día de hoy esa dicha se ha perdido. Rousseau, no te olvides. Obra más importante. ¿De qué habla en sí ahí? De los derechos. Uno de ellos, el más importante, el artículo 2, inciso 1, el 24 de la Constitución Política del Perú, 1993. ¿En qué inciso? El derecho a la... Pero a veces las leyes están escritas, pero no se cumplen. Dice el dicho también por ahí, ¿no? Que país donde hay muchas leyes es país donde no se cumplen las leyes. Profesor, ¿y qué escribió Adam Smith? La riqueza de las naciones. La gran riqueza de las naciones estaba ¿dónde? En cómo distribuir de manera eficiente los recursos que son escasos. Él proponía ¿qué cosa? El libre comercio. Ahora yo les pregunto a ustedes, genios académicos, porque aquí te exigimos más. Escúchame, John Luke, si no te preguntan sobre su libro, te van a preguntar sobre sus ideas. 3 ideas. Libertad. Tolerancia. Correcto. La tercera. También habla de la igualdad. Montesquieu. ¿De qué habla Montesquieu? De la división de poderes. Limitar los poderes del rey. Pronto. ¿Qué buscaban en sí? Junto a Voltaire, en cartas filosóficas. Recuerda, el máximo crítico de la Ilustración. ¿Qué buscaba Voltaire? Buscaba hacer que nuestro pensamiento despierte y que no hay un solo libro para pensar, vivir y que hagan lo que quieran con nosotros bajo leyes erróneas y sin fundamento, sin razón, creada por los reyes, donde se fomentaba con la anuencia de la iglesia la desigualdad, la irracionalidad, en general la libertad estaba totalmente cortada, ya que tu pensamiento no valía nada. O díganme ustedes qué le pasó a Giordano Bruno por solo pensar distinto. Y creo que hoy estamos pasando por eso. Aquel que piensa distinto, mejor ni me respondan. Pero muchachos, estamos en una demo. ¿Qué decía Voltaire? Voltaire decía: daré mi vida, si es posible, a compartir tu idea, pese a que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Bienvenida la democracia, Voltaire. Ahora, mucha atención, niños. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que esta es una clase de repaso. Vamos a ver. Ahora hablen ustedes. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué más? Nuevas ideas. ¿Qué más? Iluminación. Es un pensamiento adscrito a la filosofía. Y cuando te habla de filosofía, te habla pues de una gama de ciencias incluidas acá, desde la economía, la política, el aspecto social, el aspecto filosófico, el aspecto cultural. Profesor, entonces la ilustración es una corriente filosófica de pensamiento intelectual
propugnada e impulsada ¿por quién? Los burgueses. Profe, ¿pero por qué los burgueses? ¿No eran ricos? Semi-ricos, ricos, un poquito más abajo. En este tiempo, no solamente en Francia, Inglaterra, Francia, Inglaterra, Francia, Inglaterra. ¿Por qué Francia, Inglaterra? Porque la Ilustración nace ahí, en Francia e Inglaterra. Profesor, ¿qué es lo que pasaba? Los burgueses no estaban y no formaban parte de la nobleza en la pirámide. Los burgueses formaban parte de la tercera escala social. O sea, en la primera parte estaban los nobles, rey, duque, marqués, vizconde y toda la familia del rey. Debajo estaba el clero, como siempre, ¿no? La historia lo dice. ¿Dónde estaba el clero? Al lado de la nobleza. Salvo uno que otro sacerdote que apoyaba al pueblo. Y en la tercera escala estaban ¿quiénes? ¿Quiénes? No escucho. Ellos movían la economía, pero la economía no era libre. Y como no era libre, era manejada por los reyes. Por lo tanto, la economía estaba dirigida por el Estado. Un Estado que no concebía ni siquiera un buen manejo económico, sino el despilfarro económico. Los burgueses siempre trataron de hablar con los reyes. Más, fueron muchos asesores de reyes. Pero el camino hacia el sendero de que quizá buscaban los burgueses, el cual era estar en el poder, tenía un obstáculo, dos obstáculos. Uno, el rey y sus leyes retrógradas, y la iglesia con sus mitos. Profesor, ¿y estos personajes de la Ilustración no fueron perseguidos? Obviamente que sí. Y estas obras hubieran quedado en el olvido si no hubiera sido gracias a Diderot, D'Alembert. Estas personas, Diderot, ¿y qué más? Y D'Alembert. Gracias a estos dos personajes, repito, Diderot y D'Alembert, nace la enciclopedia. ¿Qué cosa? En el año de 1741, ellos ya empiezan a recopilar los datos de estos grandes personajes. Si no, se hubieran perdido para siempre. Y en 28 volúmenes lo van a transcribir. ¿Y qué van a hacer? Estas ideas que surgen en Francia e Inglaterra van a viajar por todos los lugares. ¿Y haciendo qué cosa? Haciendo que el hombre, al leer estas ideas sobre igualdad, derechos, libertad, nazca en ellos el deseo de libertad. Gracias a Diderot y D'Alembert. Ellos se encargaron ¿de qué? De recopilar, hoja por hoja, pensamiento por pensamiento. ¿De quién? De los ilustrados. Y estas obras, muchachos, llegaron a América. A una América donde el pueblo estaba siendo avasallado, explotado por la colonia española. En todo caso, por España, ya que nosotros éramos colonias. España nos tenía, y no de colonias. Una colonia es cuando el otro país conquista un lugar, y ¿qué es lo que hace? Apoya, ayuda y lo forma parte de su estado.
Pero a lo que nosotros hacía, o con lo que nosotros hacía, con los criollos, mestizos, indios, negros y castas del Virreinato del Perú, para poner un ejemplo, no era tratarnos como parte de una colonia, sino como parte de un lugar donde se esclaviza, se maltrata y se violan todos los derechos humanos. ¿Qué tipo de colonia es esa? Y cuando estas obras de enciclopedia en 28 volúmenes llega a América, los primeros que van a leer, ¿quiénes van a ser? Los criollos. Y en ellos nació la idea de que tanto fueron discriminados por sus hermanos españoles que ahora ellos buscarán su libertad. Separarse de España. Pero ¿en base a qué ideas? A las ideas de la Ilustración. Pero esto tiene todo un proceso. Aquí hay una pregunta para responder justamente esto. ¿Quiénes fueron los jesuitas? ¿Quiénes fueron los jesuitas? Todo empieza en realidad con ellos. Los jesuitas eran los mejores profesores, los más sabios, los conocedores de lo que pasaba en Europa. Y ellos son los que van a conocer justamente todas las ideas de la Ilustración. Estos jesuitas, o la orden jesuita, estaba casi en toda América colonial. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? Ellos enseñaban en las grandes universidades. Y aparte de eso, enseñaban en los grandes colegios mayores, como el de San Martín, por ejemplo, o el Real Convictorio de San Carlos, que era el centro de conspiración más importante del virreinato peruano. Y es ahí, y en todos los claustros de enseñanza, incluso para los hijos de los caciques, en el Colegio El Príncipe en Lima, colegio menor, en el Colegio San Francisco de Borja en Cusco, colegio menor, para los hijos de los caciques. ¿Quién obtuvo las ideas de la Ilustración? Según algunos autores, Túpac Amaru Seu. José Gabriel Condorcanqui, no. Pero hablemos un poco más de los jesuitas. ¿Quiénes fueron los jesuitas? Una orden religiosa. Recuerda que los hijos de los caciques tenían el privilegio de estudiar. Y quizá desde ahí nace la idea de Túpac Amaru II, o ya estaba dentro de su idea que en un proceso, o más adelante, liderar una gran revolución. Los jesuitas habían aprendido de los pensamientos más importantes del tiempo del siglo XVIII. Pues eso no le gustó al rey Carlos III. Base a una investigación que hace, los expulsa de América a todos los jesuitas. Pero esa es otra historia. Volvamos al tema. Profesor, ¿qué fueron los jesuitas? Ya está respondido. Sí, ciertamente, ya hemos respondido lo que eran y lo que hicieron y el legado que dejaron los jesuitas. Pero un dato más te doy aquí. Cuando son expulsados por el rey Carlos III, al promediar el siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII para adelante, ellos ya dejaron las semillas de libertad, de independencia. ¿En quiénes? En sus alumnos, que más adelante se van a llamar próceres. Entre ellos tenemos, por ejemplo, ¿quién fue el maestro de los próceres? Toribio Rodríguez de... ¿Quién escribió el elogio a Jáuregui? ¿Quién? José Joaquín Canoín Jáuregui. ¿Quién
¿Quién escribió la carta a los españoles americanos? Porque, claro, Juan Pablo Vizcardo y él era un jesuita arequipeño que fue expulsado. Y desde Francia, él escribe, obviamente en francés, la carta a los españoles. José Baquijano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, el que escribió las 28 causas de la independencia, José de la Rivabuena, Hipólito Unanue, que desde la Sociedad Amantes del País, en el libro o la revista El Mercurio Peruano, habla de las bondades de la patria y de que el criollo debe asumir ya una posición que no es español, sino peruano. Con la idea de peruanidad de Hipólito Unanue y las ideas ilustradas de los próceres, gracias a los jesuitas que lamentablemente fueron expulsados por Carlos III. Finalmente, la idea de los burgueses en general, porque los burgueses dieron origen a la ilustración. De eso no te olvides. Y recuerda también que todo eco revolucionario en ideas trae ¿qué cosa? Consecuencias. Y las consecuencias más grandes que se van a dar son las siguientes. La primera revolución industrial. Pronto. ¿En qué año se dio? ¿En qué país? Inglaterra. Pronto. Profesor, duró 100 años. La revolución industrial es parte y consecuencia dirigida o ligada a la ilustración. Sí. Profesor, y en la primera revolución industrial, díganme ustedes, ¿qué es lo que se descubre para mover las máquinas, a crear las primeras máquinas? La máquina vapor. ¿Cuál era como tal el recurso del tiempo? El carbón. Profesor, consulte, ¿quién descubrió la máquina a vapor? Jimmy Newcomen, y fue patentada por James Watt. Pero esa es una historia que lo vamos a hacer más adelante. La primera revolución industrial. Profesor, ¿qué otra consecuencia nos trae la ilustración? La independencia de los Estados Unidos. Y en el tercer Congreso de Filadelfia, en la independencia de los Estados Unidos, 1781, en la batalla de Yorktown, bajo el apoyo de Francia, Estados Unidos logra su independencia. Y nace ahí la Declaración de los Derechos, que más adelante en Francia asumirá el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre, 26 de agosto de 1789. Profesor, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de la otra consecuencia que generó por el interés de los burgueses y la ilustración. ¿Cuál es, profesor? La Revolución Francesa. Ahora dime tú, profesor, todos en la vida tenemos intereses, ¿cierto? Seamos positivos o seamos negativos. ¿Cuál fue el interés de los burgueses? No fue tanto tumbar a la iglesia y sus ideas. Era sobre todo acabar con la idea milenaria de que el rey es hijo de Dios y que al manejar todos los recursos y de manera equivocada, ellos querían llegar al poder. ¿Y a quiénes van a utilizar para ello? Obviamente al pueblo marginado y quizá esclavizado, que nunca sufre en muchos casos porque luchar. Pero quien dio la idea fue profesor.
digo, escúchame. ¿Qué eran los estados generales? Su mismo nombre dice estados generales. Se van a reunir 3 estados. ¿Qué? ¿3 estados? ¿Dónde? En Francia. Los 3, o las 3 clases sociales, los 3 estados. ¿Cuál, profesor? La nobleza, el clero y el pueblo. Pero ¿y dónde están los burgueses? Los burgueses fueron en representación del pueblo. Como que la burguesía era la escala que estaba más arribita en el pueblo. O sea, eran como los amantes de la sabiduría, médicos, profesionales, abogados, banqueros, que movían el flujo económico. Y ellos estaban en el pueblo, rezagados, pero eran la escala más alta. Profe, no entiendo de qué está hablando usted. Estamos hablando de la revolución. Profesor, ¿y por qué el 14 de julio de 1789? Mira, de manera rápida. Cuando se dan los estados generales, quiere decir que hay una crisis total en Francia. No solamente era la desigualdad, era la incapacidad política de un rey sin reino, Luis Capeto y María Antonieta, que no sabían cómo gobernar. Pero lo que llevó a la crisis a Francia, más allá de todo, fue la parte económica. Ni Necker ni Turgot pudieron hacer mucho. ¿Qué es lo que pasaba? En Francia, en el aspecto económico, ellos, como habían apoyado la independencia de Estados Unidos, se vieron que eran dioses. 2. Francia pasaba por un invierno. Recuerden que el invierno era más alto. 3, no había trabajo. Y el poco dinero que quedaba en Francia, María Antonieta, la reina, se gastaba en la fiesta del Palacio de Versalles. Versalles representaba la estructura de la monarquía absoluta, donde más que hablar sobre solucionar los problemas de Francia, los nobles ahí degustaban la más rica comida, que no les faltaba nada, y las grandes fiestas y festines que se van a dar. María Antonieta, por decirlo así, tenía 4 cuartos de ropa. El despilfarro era total, que cuando un día el pueblo estaba afuera de Versalles pidiendo que botaran la basura del festín, salió María Antonieta y dijo: ¿qué quieren ustedes? Malogran la fiesta. Y abajo el hombre del pueblo dijo: mi señora, mi rey, por favor, danos pan. ¿Y qué dijo la reina? ¡Burla! No hay pan, pues entonces hagan pastel. El pueblo no se olvidó. Traje que les dijo el vecino. Más adelante, María Antonieta pasará por la guillotina. La Revolución Francesa es un hito histórico. ¿Por qué? No tanto por la guerra, o por el pueblo que luchó, ligado a la idea de la Ilustración de los burgueses. Cuando se dan los estados generales, se reúnen para resolver los problemas de Francia los 3 estados, la nobleza, el clero y el pueblo, en representación del pueblo, la gente intelectual, los que más sabían. ¿Quiénes habían ido? Aquí se da una cosa. Los nobles han de decir una tarupidez. Oye, ¿cuál? El puto de nosotros valdrá el pueblo.
reyes, el voto de nosotros será doble. Entonces, Maximiliano de Robespierre dijo, todos somos seres humanos y tenemos la igualdad ante la ley, sobre todo. Acá no hay hijos de Dios. Miren ahí. Los del pueblo renunciaron a los estados generales, porque de esa manera no se puede solucionar los problemas de Francia. Salieron a un patio del juego de la pelota y luego iniciaron la Revolución Francesa. Si te dicen, te preguntan en el examen de admisión, ¿cuándo se inició la Revolución Francesa? Tú tienes que responder el 14 de julio de 1789. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se da la toma de la donde desconocen al rey, a la reina, ya piensan en una nueva forma de gobierno. ¿Qué era la Bastilla? Era bastión de la monarquía absoluta. Era una prisión donde estaban todos aquellos que por el solo hecho de opinar contrariamente al rey estaban en la cárcel. Por cierto, ahí estaba el famoso Voltaire. ¡Obra de Voltaire! ¡Carta Filo! El más grande crítico de la Ilustración. Pero, ¿a qué criticaba? A la iglesia y a qué más. A la monarquía absoluta. Profesor, ¿y qué pasó luego de la toma de la Bastilla? La historia es larga. En la tercera asamblea constituyente surge lo más grande de la historia universal. ¿Qué cosa, profesor? Surge la Declaración de los Derechos del Hombre, cuya causa, copia, qué sé yo, está acá, en la independencia de los Estados Unidos. Porque acá se creó la Declaración de Derechos. Y se amplifica. ¿Dónde? En la Revolución Francesa. Llamando Declaración de los Derechos. Pero recuerda que el hombre era concebido en ese tiempo solo al varón, ya que la mujer no tenía derechos. Dice que la mujer luchó en la Revolución Francesa. Menos pues los negritos, quizá los hombres. Pero así nace todo. El derecho que hoy tiene ganado la mujer, el derecho laboral que hoy tiene ganado muchos, se logró en las calles. Pues aprendamos de la historia, porque los que están arriba jamás te van a dar un pan para ustedes. Pues los derechos se consiguen justa y con razón, y a veces por eso. Profesor, ¿y qué se dio en la Asamblea Legislativa? Surgen 3 partidos políticos. Muchos dicen los más antiguos de la historia, aunque en Inglaterra ya habían surgido partidos políticos. ¿Cuáles, profesor? Los jacobinos, les decían los radicales, los girondinos, los que decían, estamos a favor de la revolución, pero sin sangre. Los fuldenses, obviamente los que apoyaban a quién? Al rey y sus prácticas. En esta asamblea legislativa triunfan los montañeses. ¿Quiénes? Los ilustrados. ¿Qué ilustrados? Los nuevos ilustrados. A su cabeza, ¿quién? Maximiliano de Robespierre. Quizá amará tanto Bailey, entre otros. Pero el máximo artífice de la Revolución Francesa se llamó Maximiliano de Robespierre. Profesor, entonces, en la Asamblea Legislativa triunfan los jacobinos, llamados montañeses, ya que se ubicaban en la parte alta para dar sus grandes discursos en el Congreso. Profesor, ¿y qué es la época
gobierno, los jacobinos al llegar al poder, ¿qué es lo que hacen? Aplicar todo lo que han dicho. Pero aquí se les pasa de la raya una cosa. Empiezan a matar bajo el odio desmedido, exagerado, a todo aquel que era noble, incluso que se había vestido o se vestía como noble. El rey y la reina pasarán por la guillotina. La guillotina. Y finalmente, la época del terror se va haciendo grande, porque por día rodaban entre 50 y 100 cabezas. Y aquí Robespierre dice, en el Congreso, a todos los jacobinos y miembros de este Congreso, os pido que paremos este tiempo de sangre. Y uno de sus compañeros y amigos fieles dice, miren al traidor, está en contra de la revolución. ¿Y qué hizo Maximiliano Robespierre? Correr por su vida, por solamente hablar lo contrario a la sin razón que se estaba dando en la época del terror de los jacobinos. Se cambió de gobierno a la república, pero el odio nunca debe perennizar o debe ser perenne en el corazón humano para que se den los cambios. Y Robespierre, tal cual inició la Revolución Francesa, fue aguillotinado. Y de aquí surge la historia de un tal Napoleón. Pero esa es. Sigamos por acá. ¡Profe! Ya terminamos aquí. Profesor, una consulta. ¿Qué cosa es la emancipación americana? ¿Qué cosa es? La emancipación se entiende por el proceso de independencia que va a buscar América, en este caso el virreinato del Perú. Bueno, de nuevo, ¿qué es la emancipación americana? O el proceso de liber, que va a buscar ¿quiénes? ¿Quiénes buscarían en el Perú? ¿Los criollos? No. En el año de 1536, los primeros que se sublevaron contra los españoles, la tiranía de los españoles, fueron los incas de Vilcabamba, Sayri Tupac, Tiso Yupanqui, Cahuide, Tiatupac en Huánuco, Manco Inca, Tito Cusi Yupanqui. Pero obviamente fracasaron. Los que un día apoyaron a Huáscar por ser familiares, lucharán en contra ahora de los españoles. ¿Acaso no hubieran pensado mejor unirse a Atahualpa y resolver sus problemas después? Pero la historia nos dice que fueron los primeros que buscaron la emancipación, derrotar a los españoles, votarlos, expulsar toda su estructura, que cambió la estructura inca, obviamente. Profesor, de ahí viene Juan Santos Atahualpa, la rebelión del Gran Pajonal. Nunca se descubrió su cadáver, pero azuzó la selva central, sobre todo en la parte de Junín. Y claro, ¿cómo vamos a olvidar, muchachos, la rebelión del hombre más grande, el héroe más grande de la historia del Perú? Muchos podrán estar en contra mía, pues estoy absuelto a que tú critiques y me digas por qué. Pues yo digo que el hombre más grande, el héroe más con aptitudes de interés no personal, sino del pueblo, Tupac Amaru. Muchos pueden decir acá, pero Tupac Amaru II tenía intereses económicos y tal, y tal, y tal. Muchachos, Tupac Amaru II, como ustedes dicen, era rico, arriero de mulas, dueño de 3 grandes tierras, Tungazuca, Subimana, Pampamarca, tenía indios trabajando para él, era un cacique con todos los privilegios. Asumir una rebelión en el corazón
del fortín español que era el virreinato del Perú. Era un suicidio, escúchalo. Era un suicidio. Pero lo hizo. Si él no lo hacía, seguía viviendo normal, rico, poderoso, amado por criollos y españoles, pero morir así. En algún momento el subconsciente llega y dice: vivirás así y no apoyarás a los que son explotados, a tus hijos y hermanos de sangre. Tú que te haces llamar Inca. Pues por lo tanto la rebelión estalló en la zona de Tinta. El 4 de noviembre de 1780 van a tomar prisionero al corregidor de Tinta. Ahora, yo no quiero hablar de toda la rebelión de Túpac Amaru II. Tú me vas a decir, en la clase anterior, nosotros hicimos, escúchame, ¿cuáles son los sistemas de explotación del virreinato? ¿Te acuerdas? Sistemas de explotación del virreinato en el aspecto económico. Recuerda, estaba la encomienda. ¿Qué más? Las reducciones. ¿Qué más? Los repartimientos. Y el más atroz de los trabajos, la mica minera. Mica que se dividía en varias, ¿no? La mica minera, la mica de plaza, la mica de paltrique, bueno, la mica de mingados, había varios, la mica de vaquera, pero ¿cuál era el más abusivo, el más atroz? La mica minera. Los indios de Túpac Amaru serían rezagados del poder de Túpac Amaru, serán llevados a la mica de Potosí. De ahí Túpac Amaru observaría cómo sufrían, cómo morían, no uno, sino cientos de sus indios trasladados desde Surimama, Cajamarca y Tungazuca a la zona del Alto Perú, allá en Potosí. Eso, más los repartimientos, las reducciones, las encomiendas, el abuso de la administración colonial. Él pidió su título de Inca, pidió la creación de la audiencia del Cusco. ¿Para qué? Pidió la audiencia del Cusco porque no podían viajar los indios hasta Lima, pues, para buscar justicia. Pues el mismo virrey le dijo a Túpac Amaru II: la justicia no es para ellos. La justicia es para seres humanos. Obviamente que Túpac Amaru sintió el recelo en relación a los españoles. La batalla más importante de este hombre que va a ganar, derrotando a Tiburcio Landa, la batalla de Sangarará. Finalmente caería en Checacuque con Zapata por traición, falta de estrategias y por la falta de apoyo de los aymaras, ya que la rebelión de Túpac Amaru II, de José Gabriel Condorcanqui, esta rebelión, brutal rebelión. ¿Qué más? La rebelión de Chua. ¿Por qué no triunfó? Por muchas razones que estaba mencionando, pero sobre todo porque los aymaras del sur, Choquehuanca, los hermanos Catari, Julián Apaza, entre otros, no apoyaron. Pero tal fue el apoyo que tuvo de Micaela. La rebelión, yo creo que no debe llamarse la rebelión de Túpac Amaru II, sino la rebelión de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, junto a la cacique de Acos, Tomás Atito Condemaita, que junto a sus 30.000 indios marcharon a la libertad. Y todos sabemos que Túpac Amaru II fue traicionado en Landi finalmente por Santa Cruz y fue condenado a morir por 4 caballos. 4 caballos que no tuvieron la fuerza para destruir la fuerza de un cuerpo innato de libertad y de justicia. Entonces, ¿qué hicieron? Lo torturaron hasta no poder. Antes de la tortura,
el visitador Reche le dijo: ¿por qué tú osas rebelarte? Y él respondió: porque tú y yo somos culpables. O aquí tú y yo somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberar. Es más, hay cartas de Tupac Amaru escritas a sangre, o sea, ordenando a su tropa. Pero la rebelión quechua terminaría por la falta del apoyo de los aymaras del sur, de los indios del sur. Y también, ¿por qué? Por la falta de estrategias. Pero de que hubo una batalla, una revolución grande, la hubo. Y que fue hito para que en el virreinato del Río La Plata llegara el mensaje de libertad, y al virreinato de la Nueva Granada. Y por eso es que Tupac Amaru II representa la hidalguía más grande de coraje y de lucha por la libertad. Profesor, ¿y Tupac Amaru finalmente cómo muere si los caballos no lo destrozaron? A él prácticamente lo destrozan como si fuera fiel animal que está sencillamente en el camal. Fue sencillamente descuartizado delante de su hijo y de su familia. Profesor, ¿cuáles son las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II? Muchacho, las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II lo vamos a ver en un segundo video, junto a ¿qué? A la Corte de Cádiz, las juntas de gobierno, las rebeliones producidas en el Perú, ahora ya por los criollos. Ayudado de indios y mestizos, se revela la América virreinal, el fortín más poderoso. ¿Cuál? El virreinato del Perú.